Indu-Brasil, ganado de doble propósito, es decir, producción carne y leche. Esta raza se originó en Brasil, mediante cruzamientos de Giri, Guzarat. Es posible que los primeros cruces se hayan hecho por pura curiosidad. El coronel José Caetano Borges desempeñó un papel importante en la formación de la raza. Él llamó a esta raza Induberaba, que en otras regiones era llamada Induaraxa, Indubaya, Indupora. Es una raza de doble propósito, formada en el Brasil, al inicio del siglo XX, con el objetivo de sintetizar en un solo animal las mejores características de las tres principales razas equinas introducidas en el país, Nelore, Guzarat y Gir. El resultado fue un animal con las siguientes características: buena ganancia de peso, un gran peso final, buena conversión alimenticia, precocidad en la reproducción, longevidad, rusticidad, gran talla, buena fertilidad. El toro Indu-Brasil adulto puede llegar a superar los 1.200 kilos de peso y la vaca los 750 kilos. La raza Indu-Brasil presenta elevada capacidad de ganancia de peso. El Indu-Brasil en la producción de leche. La raza Indu-Brasil también se ha destacado en la producción de leche. La recordista de leche en una lactancia es la vaca Galicia da Cachoeira, que produjo 4.344 kilos de leche en 305 días, dando un promedio de 14.2 litros diarios. El Indu-Brasil en el mundo. En la actualidad el Indu-Brasil está presente en varios países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala y México. Asia, Tailandia. África, Sudáfrica. Oceanía, Australia. La raza Indu-Brasil ha demostrado su versatilidad, tanto como raza pura como en los cruzamientos con otras razas. En el caso de México, ellos utilizan este tipo de ganado para cruzarlo con cebú, pardo suizo, obteniendo crías muy pesadas y precoces, con hembras con buenos niveles de producción. Esta raza ha desarrollado una gran capacidad, en la cual emplea una habilidad en producción lechera y cárnica acertada, en donde pueden llegar a obtener un peso adecuado más rápido que en las otras razas. Parámetros en Indu-Brasil. La vaca llega a pesar entre 600 y 650 kilos aproximadamente y el toro 1.100 kilos. El peso de los becerros al nacer es de 31 kilos en promedio. El rendimiento en canal promedio es del 58%. La longevidad de la vaca supera los 10 años de vida productiva. Ficha técnica de la raza Indu-Brasil. Origen: Brasil, cruzamientos de Gir y Guzarat. Finalidad: producción de leche y carne. Temperamento: nervioso, agresivo, linfático.